desde la Fundación Mérida Emerge Apoya hemos tomado la iniciativa de iniciar un ciclo de conversatorios referidos a temas vinculados a la ciencia. Por eso hoy hemos invitado a referentes del Centro Recrear Florida. Ellos son los licenciados en Psicología Bernardo Casela y Martín Alexandre. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación a ustedes. La primera pregunta está relacionado de qué hablamos cuando hablamos de trastorno de espectro autista. Bueno, es un gusto poder estar acá hablando y pudiendo aclarar algunas situaciones y demás. O sea, es un diagnóstico que en realidad se ha avanzado a nivel de cientificidad en sus características. Es muy importante y vamos a hacerlo quizás desde el principio desglosando el TEA como trastorno. Es un trastorno en definitiva del neurodesarrollo, algo que tiene que ver con la mente, trastorno mental, con patrones permanentes de conducta que luego iremos desarrollando, pero a nivel mental. Del espectro, que es una palabra que en buena parte la toman desde Einstein, el espectro de luz y otro tipo de cuestiones, es como el abanico de posibilidades que abre la diversidad dentro del TEA mismo. O sea, hay personas con autismo que son muy diferentes todas entre sí, producto de las características, los niveles de apoyo que necesitan uno u otro, las cuestiones que tienen que ver con la autonomía y demás, pero habla un poco de esa diversidad, como Einstein lo hacía, desde la diversidad de la luz, los colores, otro tipo de cuestiones desde la percepción. Y autista, bueno, o sea, la palabra autismo en sí, que viene del griego autos, era un poco, la etimología de la palabra, bastante inaceptable para estos tiempos, dado que estigmatizaba, era un estado de auto hacia adentro, hacia uno mismo, ese estado de ensimismamiento que hacía que la persona, por eso venía el prejuicio de las personas con autismo están en su mundo, cuando en realidad estamos todos en este universo diverso, en el mismo lugar, y tenemos que ver cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, bueno, venía desde ese lado más que nada de un origen griego, de la palabra auto. O sea, lo que define el autismo, bueno, que más allá de que históricamente la ciencia con sus avances, o sea, los primeros manuales de psiquiatría lo confundían hasta con la esquizofrenia infantil u otro tipo de factores, porque estamos hablando de más de 1950, 1956. O sea, lo general actualmente del DSM-5, que es el manual en donde se puede extraer una buena definición, conceptualización y demás, tiene que ver con que hay, en definitiva, ciertas características que tienen que ver con algunas barreras o un poco más de dificultades en lo social, en lo comunicativo e intereses restringidos con algunos temas. Entonces, eso es lo que lo define. Después hay un montón de otras cosas que pueden o no llegar a estar acompañando las características de la persona con autismo, pero que no son las que hacen al diagnóstico. Las que hacen al diagnóstico son las tres en mención anterior. Y la importancia también, perdón Martín, de dar cuenta de que no estamos hablando de una enfermedad, es un trastorno. Eso es clave, ¿no? Porque muchas veces se encasilla dentro de, por ejemplo, una patología psiquiátrica, y esto no es de esta manera, es una forma de estar en el mundo, es una forma de ser. No hay un origen concreto de lo que es el autismo, tampoco hay una cura para el autismo, por eso es que no hablamos de enfermedad. Y actualmente también, si queremos agregar algo más, ya no se habla más de trastorno, se habla de condición, un poco lo que yo les decía recién, es una forma de estar en el mundo, que bueno, es que la terminología va avanzando en función de que también va avanzando la inclusión y el conocimiento en sí de lo que es el autismo. Bueno, en el marco de las ciencias, la Fundación hace mucho hincapié en lo que son las neurociencias, realmente. La pregunta es la siguiente: ¿el cerebro de una persona autista funciona distinto a las de que no lo son? Sí, funciona distinto. Es decir, hay una forma de procesar la información mucho más concreta. La parte de lo que es, digamos, entender las cuestiones de manera
abstracta de la persona con autismo es mucho más complejo. Ellos son aprendices visuales, de hecho nosotros en la institución trabajamos con pictogramas como una forma de que ellos aprendan diferentes cuestiones que tienen que ver con la vida diaria, por ejemplo. Explicamos las acciones de, ejemplo, lavarse los dientes o de cocinar, incluso en nuestros talleres de cocina, a través de pictogramas, de figuras ilustrativas que muestran los pasos que deben de seguir la persona para poder concretar diferente acción. Obviamente que esto no se utiliza en todos los diferentes grados de autismo, es en un grado más profundo, pero es una manera de guiarlos a ellos a la hora de realizar una tarea. Es decir, voy a poner un ejemplo concreto, a veces es más fácil tratarlo de esta manera. Tenemos un chico en Recrear que él, es el caso, ¿no? Él, por ejemplo, maneja, tiene un auto propio, incluso una moto también, pero ¿qué pasa? Después de un trabajo largo que hemos hecho en la institución también, apuntando a mejorar su desempeño en el tránsito, él llegó a entender que las señales concretas, como por ejemplo la de pare, no necesariamente tiene que ser un pare literal, porque él lo que hacía era iba en su vehículo, en una esquina, frente a un cartel paraba y atrás había una cola de autos que no podían seguir porque él estaba prácticamente guiado por un cartel que no le permitía esa flexibilidad mental de decir, bueno, si no viene un auto tengo que seguir. Entonces, la literalidad a veces es tan concreta que hay que tratar de desarmarla y eso bueno, es parte también del trabajo que realizamos nosotros. Sí, además, bueno, hoy hablábamos de intereses restringidos o obsesivos, la neuroplasticidad del cerebro, sus conexiones neuronales, siempre recordamos que uno logra, en estos momentos mientras yo estoy hablando, pueden ver mis características físicas y exterior, ¿no? Pero en la psiquis, en el mundo interior de cada uno de nosotros, bueno, las personas con autismo hay como una estructura bastante más rígida. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a emplearlo desde la metáfora de la masa, de la plasticina, que bueno, uno por lo general, una persona sin el diagnóstico de autismo, una persona puede tener, bueno, esta charla me gusta más, menos, pero sé que tengo que verla y tenemos como ese margen de tolerancia, de paciencia. Personas con autismo lo que no les interesa es una estructura más rígida, como cuando la masa queda más dura, al final que ya es inutilizable, que no puede tener esa plasticidad, y muchas veces eso hace que no toleren la situación, pueden verse circunstancias tales como la estereotipia, cuestiones que tienen que ver también con la ansiedad, el famoso aleteo, otro tipo de cosas, dependiendo de las características, porque siempre lo que se hace, como explicó Bernardo, se ve según las características de cada una de las personas con autismo, sus intereses, y se emplea un traje a medida, como se dice. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de radio con personas con autismo, hay dos que les gusta el fútbol, uno que les gusta cantar, otro que le gusta hablar de noticias internacionales. Bueno, pero cuando falta a los que les gusta el fútbol, al que le gusta cantar, no le pedimos que cubra esa otra parte, porque los intereses restringidos de esa persona están más fijados en esa otra temática. Entonces, digo que por general si fuese un programa de radio de otro perfil, bueno, faltó uno y el otro lo cubre, ¿no? En estos casos respetamos esos intereses y esa diversidad, porque si no le podemos generar muchísima incomodidad y no fluye, dada esas características más firmes, más rígidas, que tienen que ver con intereses más obsesivos. Y en esto de los intereses también surge un mito clásico en el autismo, que es que las personas con trastorno del espectro autista son más inteligentes o son superdotados, y eso no es tan así de esa manera. Tiene que ver básicamente la confusión con que ellos tienen, como decía Martín, intereses restringidos que hacen que sean expertos en determinadas áreas. Es decir, hay chiquilines que les interesa, por ejemplo, el mundo de los dinosaurios, y como intereses restringidos, ellos hacen un análisis muy profundo, leen muchísimo sobre eso, tienen cada detalle de cada dinosaurio, y a veces frente al desconocimiento puede decir, bueno, esta persona tiene un coeficiente muy alto porque maneja determinados temas, pero cuando lo sacás de una temática concreta es cuando ellos de pronto no manejan, y ahí te das cuenta exactamente del interés restringido. El otro día nosotros recordábamos este día, el día del autismo, 2 de abril, a nivel mundial, y nosotros publicamos que
Mozart, Bill Gates, Elon Musk. Ellos más, pero que ellos se pueden considerar autistas. Y más o menos es lo que tú estás diciendo. Claro. Que Ahí. se especializan en una cosa y a lo mejor nosotros algunos de nosotros pueden ser autistas y no lo sabemos. Claro, tiene que haber sería una cierta cantidad de características que se enfocan dentro de lo que es el diagnóstico en sí. Pero digo, en base a esto de los intereses restringidos de las grandes personalidades del mundo, evidentemente creo que hay un término actualmente que no está correcto utilizarlo, que es el síndrome de Asperger. ¿Sí? Sí. Es decir, ya no se usa, esto que es un término viejo, una nomenclatura del DSM-4, que es el manual de los desórdenes psiquiátricos que utilizamos los psicólogos y psiquiatras. Actualmente nos valemos por el DSM-5, donde han cambiado las características de lo que es el autismo, por eso también hay tantos diagnósticos de autismo. Y la nomenclatura síndrome de Asperger queda de lado y ahora se habla de autismo de primer grado o autismo de alto funcionamiento, que son este tipo de personalidades que tienen un enfoque concreto en una temática, pero que pueden también tener otras habilidades como vincularse y socializar sin ningún problema. Yo creo que la pregunta que me daba a mí, en esta rotación preestablecida con Daniel, casi la contestaron, que era el autismo nace o se hace. En buena parte, en realidad, si bien no es como otros diagnósticos, en donde la etiología es casi que más matemática, de pasa esto, entonces esto, acá hay multiplicidad de factores que pueden llegar a interferir, pero no una respuesta única. Se habla de, bueno, a veces se ha encontrado en antecedentes familiares, características genéticas u otro tipo de componentes, pero es algo que se sigue estudiando sin dar una respuesta un poco más concreta, ¿no? O sea, sí, a ver, hay características que se logran ver en algunos casos casi que desde el nacimiento, en otros casos, como lo que hablaba Bernardo anteriormente, las personas con autismo que necesitan menores niveles de apoyo, el antiguo Asperger, a veces no son tan visibles al principio porque tienen mejores niveles de adaptación a la norma, por decirlo de alguna manera. Muchas veces en esos casos hasta se diagnostican, no sé, en el liceo, porque en la escuela capaz que vos tenés una maestra y distintas clases y decís, bueno, es bueno en matemática, pero no le interesa lengua, no le interesa, bueno, que se destaca acá y pasa más inadvertido. Por ejemplo, en secundaria, que se da un sistema más asignaturista, tiene otras lógicas y bueno, hay chicos que han sido brillantes en alguna materia y ni siquiera quieren entrar a la otra cuando saben de qué se trata. Pero en sí, la etiología, el origen, no tiene una verdad absoluta, sino que hay multiplicidad de teorías, entre ellas los factores ambientales y genéticos como una de las posibilidades. Lo que también está bueno, y dado que acá estamos como para promulgar ciencia, eliminar falsas fantasías. ¿No? ¿Qué es eliminar falsas fantasías? No es que tal vacuna originó el autismo y por eso que a veces en ese ejercicio de lucha entre el saber vulgar, el saber académico, el saber vulgar que a veces carece un poco de empatía y humildad, dice, no, tal persona tiene autismo porque le dieron tal vacuna. Y bueno, ahí tenemos que ser responsables cuando hablamos de las cosas, porque ahí estaríamos criminalizando a un médico, estaríamos buscando un montón de cuestiones que tienen que ver con prejuicios sociales que se van repitiendo, que a veces hay muchos prejuicios, identificamos visto todo el tiempo con el autismo. Hoy mencionaban a Mozart. Bueno, Mozart en realidad era de intereses restringidos en música, tenía dificultades en lo social y en la comunicación con la gente, ¿no? Pero estamos hablando de música y hay gente que cree que todas las personas con autismo le molestan los ruidos, ¿no? Nosotros tenemos hasta una banda de música, algunas sí, otras no, tienen lo que se llama la hipersensibilidad auditiva, para contestar un poco la pregunta anterior, también retomando, otras hiposensibilidad auditiva, no les afecta, o sea, bombas destruyendo no les afecta, y otra la sensibilidad como tenemos nosotros. Entonces no es lo que define el autismo, por lo general se va viendo en el paso de los años, menos cuando ya es muy evidente al principio
pero no, se trata de esperar, de estimular oportunamente para ver si están o no dentro del diagnóstico. Para aportar lo último a la pregunta de él, si bien no hay un estudio concreto que haya arrojado que se debe a determinado tipo de factores, siempre lo genético prima las investigaciones. O sea, hay una cuestión genética que evidentemente se arrastra, o sea, una predisposición que muchas veces después a nivel ambiental se pueden dar las características para que se potencie. Ejemplo, tenés padres que no estimulan a sus hijos, tenés padres que también tienen otra problemática y obviamente que el desarrollo de ese chiquilín va a ser más complejo en ese sentido. De hecho, hay teorías que, bueno, varios autores que han hablado de las madres heladeras, que son ciertas personalidades en esas mamás que, digamos, el afecto se encuentra interrumpido o porque hay cierto abandono, etcétera, etcétera. Igual fue descartada esta teoría, ¿no? Siempre buscando la parte ambiental, pero si uno hace como un despeje de lo que queda, el factor genético sería como lo más propicio a que se descubra qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, y no es que hoy hay más diagnósticos que antes, porque estamos en una sociedad que produce un sistema donde hay más personas con autismo que antes, ¿no? Sino que en la bibliografía científica, en los avances científicos, incluso en la manera de manejarse los manuales de psiquiatría que lo diagnostican, porque antiguamente era un equipo de psiquiatras, ahora son equipos multidisciplinarios, hay una manera de verlo y de definirlo y de detectarlo más tempranamente que, bueno, como ustedes bien decían, han mencionado personajes históricos que hoy podrían pensarse que tienen TEA, existió siempre. Lo que pasaba es que lo que no existía siempre eran los diagnósticos y muchas veces lo que sucedía era que la sociedad no estaba bajo el paradigma actual de la inclusión, ¿no? Porque cuando hablamos de inclusión tuvo que haber existido la inclusión, sí existió. O sea, antes las personas que tenían algunas características que no se adaptaban a la norma eran excluidas, las familias no los sacaban de la casa, no había circulación social, hubo mucha violencia institucional, exorcismo de parte de curas, la nave de los locos que mandaba en un barco a personas con diferentes características a una isla para que no los molestaran. Entonces existió siempre. Hoy la sociedad se está haciendo cargo y le pone un nombre que esto a veces es muy complejo, ¿no? Para las familias, cuando el modelo es meramente biológico, le dice, bueno, tiene esto y no da una explicación, ¿no? Desde el modelo social de la discapacidad se da una explicación y el diagnóstico permite a la familia que entienda las características de su hijo y cómo poder comunicarse según ellos, ¿no? Que a mí me ha pasado de recibir gente y me dice, no, yo a mí el diagnóstico no me hizo sentir mal, al contrario, me permitió entender qué le pasaba a mi hijo y poder comunicarme de esa manera. De todas maneras queda mucho por recorrer, porque bueno, se interviene con personas con autismo, se interviene con personas con autismo y la familia, y las circunstancias. Entonces ahí está un poco la mirada del otro. Y si yo miro a mamá o papá de personas con autismo y dicen, qué desgraciado, tiene un hijo con autismo, lo colocamos en un lugar en donde actualmente los estudios científicos hablan de que 7 de cada 10 padres o madres de personas con autismo terminan en depresión. Si sin embargo decimos, mirá qué valiente, pasó esto, lo afrontó así, lo acompaña acá, lo acompaña allá, ha logrado que su hijo esto o lo otro, o sea, esa mirada empática, amable, sin juzgar y tratando de potenciar, también hace mucho la diferencia en el bienestar emocional de los tutores de resiliencia, de las personas con autismo y permite eso que hoy traía Bernardo de fomentar también la estimulación, que es muy importante. Y otro, sí, para agregar algo, nosotros estamos viviendo actualmente lo que es el paradigma social, el enfoque social de la discapacidad, como decía Martín, que tiene que ver básicamente con que, antiguamente se consideraba que la persona que tiene discapacidad tenía que ser quemado en una hoguera, que no servía, que no era productivo, etcétera, etcétera. Por suerte ha cambiado ese enfoque y actualmente en realidad es un poco la sociedad la responsable de disminuir ese tipo de discapacidad que tiene una persona. Es decir, en la medida que la sociedad no ponga barreras para que la persona pueda acceder a lo mismo que accedemos todos, digamos, se va a potenciar y la discapacidad va a disminuir. Un ejemplo claro es una persona en situación, no sé, en silla de ruedas. Si la persona va a un supermercado, al igual que yo, y yo puedo acceder por una puerta, quizás si ese supermercado tiene una rampa para que la persona pueda acceder de la misma manera que yo,
todos tenemos las mismas posibilidades, al igual que en el autismo. Hace poco se colocaron en las cebras en Florida pictogramas, como le decías hoy, donde las personas antes de cruzar pueden ver la información que hay en la cebra, de bueno, tener que mirar si viene el auto, cuándo puedo cruzar, y eso me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con derribar barreras y permitir mayor inclusión en la sociedad. Bernardo, explícanos, ¿qué es el Centro Recrear? Bueno, antes que nada es una asociación de padres que surge en el 2011 con un conjunto de padres que estaban preocupados porque tenían hijos con diagnóstico de autismo, pero realmente en aquel tiempo no se conocía demasiado, no había tampoco formación específica para trabajar con personas con autismo. Se empiezan a nuclear, después pasan un largo proceso, que sería como muy al detalle si explico paso a paso, pero realmente es un proceso de mucha lucha, ¿sí? Donde se consiguió un centro, un lugar, un espacio alquilado, donde se hicieron determinadas formaciones concretas hace unos años en el personal, que en aquel momento eran 3 terapeutas. Después el centro empezó a crecer, siempre, obviamente, a la cabeza de los padres, metiéndole toda la garra. Generamos un convenio con INAU, en aquel entonces por 10 niños, eso hizo que se conformara todo un equipo técnico, que ya veníamos a trabajar psicólogos, trabajadores sociales, maestros. Y bueno, pasito a pasito los padres fueron consiguiendo el dinero necesario para hacer el sueño en realidad en aquel entonces, que era tener la casa propia. Nosotros estamos funcionando en un local que es propio de la asociación. Después también, bueno, se pudo recolectar dinero, muchos de nosotros fuimos a Europa a estudiar porque tampoco había tanto conocimiento acá. Y bueno, hoy en día Recrear es una asociación de padres que tiene un centro de atención específica a niños, niñas, adolescentes y adultos con trastorno del espectro autista. Y actualmente tenemos un proyecto muy importante que es la Casa Tutelada. Nuestra razón principal es poder cubrir todo el desarrollo de la persona con autismo desde el nacimiento hasta la muerte, o sea, acompañarlo en todo el proceso. Y la etapa que nos está faltando ahora es la Casa Tutelada, que básicamente, cuando lo podamos concretar, estamos trabajando en eso, va a tener 2 líneas importantes. Una, fomentar la vida autónoma de las personas con autismo. La idea es que ellos puedan ir a diferentes actividades donde aprendan desde tenderse a la cama, desde poder cocinarse, aunque sea lo básico, o sea, cosas que son sumamente importantes para su autonomía, pero que también sea un lugar de residencia, ¿no? Nosotros escuchamos muchas veces que los padres nos dicen qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté. Entonces, esa es una de las principales razones que nosotros tenemos como para seguir adelante en este proyecto. ¿Nos podés dar la dirección del centro? O sea, el centro está ubicado en la calle Dr. González 1072, entre Misiones y Valle Verde. En este mismo sentido, nosotros teníamos preparado una pregunta que ya está contestada. Pero son proyectos, ¿cuáles son los proyectos de la institución? Ya mencionaste. Sí, también tengo algunos si querés. A mediano y largo plazo. Claro, a ver, a mediano plazo, nosotros justo el 8, que fue lo que estamos viendo, el martes pasado tuvimos un evento en un restaurante acá en Florida. Es un restaurante donde se nos cedió las instalaciones y los chiquilines, o sea, los adultos de Recrear, llevaron adelante toda la velada, desde la elaboración de la comida, el show, un show musical que ellos estuvieron a cargo con el profesor de música, la comida también con el apoyo de los profesores de cocina de Recrear, y también pintaron un mural con la parte de arte, el profesor de arte. Y realmente, bueno, fue como un evento muy importante porque tiene de base lo que es la inclusión laboral, que es muy difícil actualmente en el Uruguay y en Florida, diría yo, porque son chiquilines que tienen capacidad para poder hacerlo, pero que, claro, necesitan apoyo, necesitan de pronto organizar un poco más las diferentes tareas, pero sí lo pueden hacer. Este evento no solamente fue abierto al público, sino que también estuvieron las familias de ellos mismos, viendo cómo se desempeñaban, viendo que sus hijos pueden tener un futuro también en este aspecto. Y para nosotros eso es un proyecto a medio plazo, es decir, si bien tuvimos la primera etapa, la idea era que es un proyecto piloto, que lo vamos a volver a repetir cada 2 meses, y la idea es que quede instalado con una forma también, ¿no?, de inclusión laboral.
Sabemos que la próxima edición de la corrida 8K va a estar vinculada con Recrear. ¿Qué propósitos tienen en ese sentido vincular al centro con este tipo de actividades? Lo principal, obviamente, la ayuda económica que esto remite al centro. Nosotros constantemente necesitamos compra de materiales y de diferentes insumos para trabajo con los chiquilines, lo cual nos viene realmente al pelo en este momento. Pero también, sobre todo, una línea de trabajo que nosotros tenemos es la visibilidad del centro. Si nosotros no trabajáramos desde ese aspecto, las ayudas, la convocatoria a diferentes eventos, ¿no? que diferentes instituciones quieran colaborar con nosotros, se haría más difícil. Entonces, la 8K nos permite no solamente esta inyección económica para la compra de materiales, sino también la visibilidad y sobre todo esto, ¿no? O sea, que el autismo sea cada vez más expandido en cuanto al conocimiento y en cuanto a la concientización. Y un placer también la invitación que nos hicieron, porque no es tan común en Florida, lamentablemente, el generar trabajos interinstitucionales. A veces las instituciones se cierran en sus propias chacritas, que es lo que nosotros desde Recrear intentamos de que sea de manera diferente, ¿no? O sea, en nuestro centro han funcionado 3 instituciones también en las instalaciones, como una forma también de abrirnos a compartir, ¿no? Estuvo la Asociación Atuero, que es un grupo de personas que se emplean en función de las enfermedades raras. Estuvo también CAESAR, que de hecho nosotros es una institución hermana de Sarandí Grande, una especie de Jacobo, pero en aquella ciudad, que también funcionó en Recrear, que también tenemos los técnicos en conjunto. Y un poco esto que les decía, ¿no? En la medida que existen este tipo de lazos institucionales, me parece que también hace el crecimiento de todos nosotros, ¿no? Así que desde Recrear transmitirles el máximo agradecimiento de parte de las familias y del equipo también. Muchas gracias. Muchas gracias, porque la Fundación Edgar Giascoya estamos convencidos que la mejor forma de trabajar es trabajar en red. Esta primera instancia nos parece fundamental, así que Martín, Bernardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.